Hola amores, espero que estés estupendamente bien. El punto de hoy es una combinación de puntos con textura, punto de arroz doble, punto retorcido y puntos cruzados que forman como esta especie de trencita. Puedes combinarlos como tú quieras, los puedes tejer más separados, más juntos, prescindir de alguno o añadir a esta combinación algún punto que te guste. Estas combinaciones de puntos son ideales para frentes de jerseys, tanto de niños como de adultos. Pero si te tejes todo un jersey o una chaqueta con estas texturas, pues también te puede quedar muy bonito. Aunque esta muestra está tejida con lana, estas muestras pues para prendas de entretiempo tejidas con algodón quedan preciosas. También queda muy bonito en gorros y para formar cuadritos o partes de una manta. Esta muestra tiene más de una repetición, pero en el tutorial de hoy vamos a tejer sobre 27 puntos. Y tú ya puedes hacer las repeticiones que necesites, ampliar los espacios, en fin, adaptarlo a tus necesidades. ¿Sí? Pues empezamos. Empezamos por un punto al revés, un punto retorcido, o sea, cogido por detrás, y un punto al revés. Ahora, estos dos puntos los vamos a cruzar hacia la derecha. O sea que vamos a trabajar primero el segundo y luego el primero. Los cogemos así como si fuéramos a tejer dos puntos juntos. Y ahora cogemos el de detrás, lo ponemos a la aguja izquierda y trabajamos primero este que estaba el segundo y luego el primero. Los dos siguientes puntos van cruzados hacia la izquierda. Por lo tanto, cogemos el segundo por detrás, sacamos el primero y lo volvemos a coger con la aguja izquierda. Y trabajamos otra vez, primero el segundo y luego el primero. Y ahora un punto al revés, porque siempre vamos a enmarcar tanto los puntos cruzados como el punto retorcido con un punto al revés a cada lado. De nuevo un punto al revés, un punto retorcido y un punto al revés. Y ahora empezamos con la secuencia de punto de arroz, que podemos empezar por revés o por derecho. Igualmente vamos a ir cambiando cada dos vueltas. Empezamos por revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Y este revés que ya serán 7. Este revés es el último punto de los puntos de arroz, por lo tanto tenemos que hacer otro revés para enmarcar el punto retorcido. Un revés, un punto retorcido, un revés. Y ahora de nuevo tenemos que cruzar los puntos. Este hacia la derecha, como si fuéramos a tejer dos puntos juntos. Cogemos el de detrás, lo ponemos en la aguja izquierda, tejemos el primero y luego el siguiente. Y estos dos van hacia la izquierda, por lo tanto cogemos el segundo punto de por detrás, pescamos el primero, trabajamos el segundo y ahora trabajamos el primero. Con cuidado de que no se retuerza, porque si no el dibujo no quedaría bonito. O sea, tenemos que procurar que quede encaradito. Por último, un revés, un derecho retorcido y un revés. En la vuelta del revés y solamente en esta vuelta vamos a trabajar todos los puntos tal y como se presentan. En las otras vueltas también serán como se presentan, pero con un poquito de variante.
Pero en esta vuelta, como casi no se ven los puntos, pues vamos a trabajar donde hay derecho, derecho y donde hay revés, revés. Por lo tanto, vamos siguiendo revés. Estos son los 4 revés de los puntos cruzados y vamos a seguir así toda la vuelta. De nuevo en la vuelta del derecho, ahora lo que vamos a hacer es cruzar estos puntos al contrario para que se forme el circulito y también cambiar los puntos del punto de arroz, porque ya hemos hecho 2 vueltas en la misma posición. Hacemos como en la primera vuelta un revés, un punto retorcido y un revés. Ahora aquí en los puntos cruzados cambiamos. Este primer cruce tiene que ser hacia la izquierda. Por lo tanto, cogemos el segundo punto por detrás, soltamos el primero, lo cogemos enseguida con la aguja izquierda y trabajamos los dos en la posición que vengan. De aquí hacia la derecha cogemos como si fuéramos a tejer 2 puntos juntos, los intercambiamos y trabajamos 2 derechos. Y ya lo tenemos. Ya se ha cerrado este circulito. Otra vez aquí un punto revés, igual que en la primera vuelta. Un punto retorcido y un punto revés, que es el que lo enmarca. Y ahora sí empezamos con el cambio del punto de arroz. Aquí había revés, pues derecho, revés, derecho, revés. Y así hasta 7. Terminamos con derecho y ahora hacemos el revés que está al lado del punto retorcido, que es este, y otro revés. Y otra vez nos toca cruzar los puntos en dirección contraria, o sea, este hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Así que hacemos la misma operación, cogemos el segundo punto por detrás y lo cambiamos de posición. Y aquí, como si los fuéramos a tejer juntos, cogemos el de detrás, tejemos el segundo y luego el primero. Y ahora el revés, retorcido y revés. A partir de esta vuelta del revés, ya todas van a ser iguales, porque veis que aquí suben 2 grupitos de punto al derecho, que ya se ve mejor. Y cada vez se va viendo mejor, ¿lo veis? Son los 2 puntos de al lado del punto retorcido. Entonces, a partir de esta vuelta, que ya se ve claro, pues ya vamos a poder hacer este punto del centro también retorcido por la vuelta del revés. Tanto hacemos un derecho y este toca un revés retorcido, cogido por detrás. Y otra vez el derecho. Estos son los 4 puntos del cruce. Y aquí otra vez tenemos un derecho, un revés y un derecho. Pues ya sabemos que el revés del centro es retorcido. Lo podemos hacer también como un revés normal, pero entonces si solamente se retuerce por el derecho, pues no se va a ver en realidad la textura. Podemos también incluso hacer un revés normal tanto por el derecho como por el revés. Os he dicho que esto es un poco libre a gusto de cada uno. Aquí se vuelve a ver, pues nada, ya sé que el del centro va retorcido.
Si ya lo veis claro en la segunda vuelta, pues también lo podéis hacer, ¿eh? Yo os digo que esta es una forma que luego no se nota y en la segunda vuelta pues cuesta más de ver. Bien, pues así seguimos con la vuelta del revés, que va a ser así como las vamos a hacer siempre. Retorcido y derecho. Y estas 4 vueltas son las que vamos a repetir durante todo el trabajo, ¿eh? Por lo tanto, ahora ya repetiríamos la primera. Que sería un revés, un derecho retorcido, un revés y vamos a abrir el primero hacia la derecha y el segundo hacia la izquierda. Hacia la derecha y ahora pues hacia la izquierda. Cogemos el de detrás, soltamos el de delante, revés, retorcido y revés. Y ahora cambiamos el punto de arroz que teníamos derecho, pues como en la primera vuelta vamos a empezar con revés. Y así 7 puntos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es en que el del lado del punto retorcido va a ser revés. Acabemos como acabemos, que es este. Revés, retorcido y revés. Y ahora pues cruzamos hacia la derecha. ¿Veis? Lo podemos devolver a la aguja y tejerlo. Yo lo hago del tirón, pero no hace falta. Y este lo podemos tejer así o lo podemos tejer también del tirón. Pues ahora haríamos la del revés, como ya sabemos, y la tercera en la que cruzaríamos los puntos al contrario. ¿Veis? Ya se ve mejor aquí, por lo tanto ya no tenemos pérdida. Pues nada, es cuestión de ir tejiendo estas 4 vueltas para que nos quede pues esta maravilla de textura tan bonita. Bien, pues termino esta vuelta y te pongo cómo cruzar los puntos de otra forma por si te resulta más fácil. Bien, pues ahora me toca cruzar hacia la izquierda y vamos a hacerlo sin sacar los puntos de la aguja, por si os da miedo soltarlos. Cogemos igualmente el de detrás y sin sacarlos de la aguja trabajamos el de delante. Y ahora vamos a cruzar hacia la derecha y también cogemos el punto número 2, lo tejemos y el número 1. De esta forma no tenemos que sacar los puntos ni nada de la aguja, o sea, lo podemos hacer del tirón. Os lo quería enseñar por si este os parece mejor, en fin, que podáis elegir el que os resulte más cómodo. Queda igual. Bien, pues esta es la secuencia que hemos trabajado, como veis, y a partir de aquí pues podéis hacer todas las secuencias que queráis, todos los separadas o juntas que queráis o combinarlas de la forma que más os guste. ¿Sí? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si habéis aprendido alguna cosita nueva, pues mejor que mejor. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.